Buenas gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy quiero traer a la mesa algo sobre lo que quería hablar desde hace ya un tiempo. Sobre un mode Doki Doki Literature Club, así que empecemos. No me gusta la canción del menú. Exit Music es un mod creado por Oliver Norton. Este en resumen te vende la idea de, como dice en la descripción del Spanish Club, el que habría pasado si Sayori no hubiera alcanzado a automatarse, el que hubiera pasado si el acto 1 no habría acabado a tiempo, entre otras cosas. Básicamente es un tipo de continuación al acto 1. Sin embargo, algunas de estas cosas me parecen promesas vacías. Pero vamos por partes. Quiero hablar sobre algunos puntos, así que si quieres saltarte alguno te dejaré el minuto en pantalla o podrás saltártelo como un capítulo en la lista de YouTube. Empecemos con la historia. Esta empieza casi al final del acto 1 cuando el pinche pendejo idiota del protagonista conecta sus neuronas y al darse cuenta de que Sayori no responde los mensajes simplemente va a verla a su casa. Y ya se han de imaginar el resto. Se la lleva al hospital y mientras le espera habla con Monika respecto a su ausencia en el festival. Casualmente en el mismo hospital estaba Natsuki con algunos golpes. Al cabo de un tiempo el prota regresa a casa a recordar los momentos que pasó con Natsuki y a cuestionarse las heridas en su cuerpo. El miércoles vuelve al club encontrándose con Yuri, la mejor Doki obviamente, y pasan el día sin Monika. Esta llega al final y después de un rato al salir se encuentra con Yuri llorando por algo que dijo Monika pero no nos dice exactamente qué es. El protagonista decide acompañarla a casa y en el camino se encuentra con la casa de Natsuki. Después de un rato se despide de Yuri y se larga a su casa para al llegar la noche ir a casa de Natsuki. Este la encuentra en un estado deplorable y a punto de autoeliminarse. A lo cual suceden unas cuantas cosas y se lleva a Natsuki. Y decide que es una buena idea tener a Natsuki en su casa. El jueves es caótico. Fueron a la escuela, Natsuki dejó su uniforme en casa, y pasaron el rato en el club. No pasa mucho más que una que otra discusión. Esta última es un poco más movida. Monika se peleó con Sayori y esta decidió que no volvería al club hasta que Monika cambie su actitud. El prota vuelve al salón porque olvidó sus cosas y sucede otra pelea. Después de ello todo sigue normal. Ya en la noche Natsuki habla sobre el cómo su padre ha sido así por un asunto de abandono por parte de su madre. El viernes Sayori fue internada en el hospital y acuerdan con su madre que iría a verla, antes de salir ve la carta que le dejó. Después se dirige al hospital y cuando llega, más drama para sorpresa de nadie. Después llega a casa y... esto no es necesario de mencionar, y al momento Yuri le manda un mensaje al prota para aclarar lo de los cortes. Termina la conversación y después entra Natsuki en lo que... eso es mejor que lo vean ustedes. Después de eso llega Monika y habla sobre lo que dijo antes y el cómo sus padres son exigentes con respecto que no pudiera controlar a los miembros de su club. Después de una charla el prota va a la escuela con Natsuki y el día pasa como siempre, claro teniendo en cuenta que Sayori faltó. Al finalizar la reunión Monika habla con el protagonista sobre el que no ha ido al colegio al igual que Natsuki. El lunes tendrán que ir un día completo a la escuela ya que según Monika da mala imagen. Natsuki había dejado su uniforme en casa el día en el que escapó, por lo que el prota decide irrumpir en la casa de Natsuki y, mira qué conveniente, no había nadie. Después de terminar su cometido va por la calle perdiendo el bus por confiado y tiene que caminar a casa de noche y al llegar a casa, saltémonos esa parte sip. El sábado transcurre con normalidad hasta que Monika nos llama para hablar sobre Yuri en persona. Así que decide ir acompañado de Natsuki a un café cerca de su casa. Llegan más temprano y deciden esperar a Monika. Al llegar empiezan a hablar sobre Yuri y sobre sus cortes y adivinen quién se marcó las iniciales del protagonista. Yuri, para sorpresa de nadie. Verga, recuérdenme nunca ponerle mi nombre a los protagonistas de cualquier juego que te deje poner tu nombre. También al cabo de un rato se reúne con los demás.
Monika y Natsuki junto al protagonista deciden separarse de Yuri para idear un plan sobre cómo controlar la situación y después de un rato se van de la cafetería. Ya lo demás es puro relleno. El domingo es relleno también. Llegamos al lunes y con ello el inicio del plan del prota. En el pasillo se encuentra con Yuri y decide hablar. Después de un ratito de relleno innecesario va al club, ocurre una discusión entre Natsuki y Yuri. Y después de drama innecesario encuentra a Natsuki en el baño de su casa cortándose porque según Yuri se lo dijo. A lo que después se la llevan al hospital a la fuerza. Al día siguiente se explica que Natsuki fue dada de alta del hospital y que su contacto de emergencia fue a recogerla, por primera vez algo de lógica, jeje, este no podía ser nadie más que su padre por lo que el prota decide ir a su casa. Como su padre estaba allí decide esperar un rato y después vuelve a la casa de Natsuki. Espera ya que su padre aún estaba en su casa y al llegar la noche irrumpe en ella. Y lo que pasa después ya se resume un poco más sencillo. El protagonista se perdió el funeral, otra discusión y después de ver el desmadre que quedó en su casa la noche anterior decide ir a la escuela. En el club no ocurre mucho más que otra discusión. Al finalizar la reunión Monika decide acompañarnos a casa y adivinen qué sale al momento en el que entramos al baño para tomar aire. En resumen es básicamente una nota de autoeliminación hecha poema con el nombre del mod jeje. Al salir de la escuela se dirige a un puente y ya el resto es de fácil deducción. No sé cuántos minutos de resumen haya tenido esto pero creo que fueron bastantes. Traté de saltarme partes que no hayan sido relevantes para la trama y ya que tocamos el tema, hablemos de la trama. La trama es dramática. Puedo decir que al menos todo lo que se plantea en la misma importa. Tarde o temprano se retoma y es por esta razón por la que mi resumen quedó largo, aparte de mi clara falta de talento al hacerlos, recuerdo tener que guardar un montón de archivos y solo me sobraron como 6 archivos de guardado. Aún así esto no significa que sea bueno. En lo personal considero que el drama está bien siempre y cuando se justifique y sea relevante para la trama. A veces tiene unos cuantos errores e inconsistencias y aquí voy con los ejemplos. 1. El entorno no afecta en nada a los personajes y con esto me refiero a que por ejemplo la escuela no se ve afectada por la ausencia de 2 estudiantes, ni un mensaje a sus padres y eso. En el caso del protagonista se puede justificar por lo de Sayori, sin embargo no hay ninguna consecuencia muy grave tanto para el protagonista como para Natsuki. Sin contar a Monika claro, o las irrupciones frecuentes del protagonista a la casa de Natsuki, joder como nadie pudo notar cómo rompía una jodida ventana. Teniendo en cuenta la apariencia de la casa debió estar en un barrio con gente de plata por lo que es extraño la poca seguridad del mismo. 2. Elementos fuera de lugar. ¿Recuerdan el acto 2? Bueno, supongamos que aquí afectan a ciertos personajes, sigo sin entender la razón. Para la conveniencia de la trama y para hacerlo más dramático a tal punto que algunas acciones se sienten fuera de lugar para algunos personajes. Hablando de ellos hablemos de los personajes y vamos por orden. Protagonista. La verdad es que es extraño hablar de un personaje del que se sabe tan poco. Las pocas características que le quedaban al final del acto 1 fueron desechadas a mi parecer. Ya no es ese otaku mugroso cobarde y ahora se preocupa un poco más por sus amigos. Es un poco molesto en parte que toda la trama lo haga ver como un héroe a su conveniencia. También es un poco contraproducente que al momento de salvar a Natsuki no se le haya pasado por la cabeza el pensamiento de, oye, debería hablar con la policía sobre esto, y si aunque es el desenlace de la trama es un poco estúpido que las consecuencias de esto hayan ocurrido ya que era algo que a cualquiera se le habría pasado por la cabeza desde el primer momento. Natsuki. No tengo mucho que decir sobre este personaje. A este se le añadió una historia de fondo sobre el cómo su madre la abandonó, lo cual la verdad le da más profundidad a la situación en su hogar y todas sus acciones se sienten naturales en su mayoría. Si se siente un poco dramáticamente estúpido el desenlace de este al seguir lo que Yuri dijo siendo Natsuki consciente sobre el cómo Yuri es. Y más en esta Yuri que se le presenta como una enfermita mental, Natsuki se volvió influenciable de golpe. Yuri. Ok, este punto me enoja un poquito más que nada porque se me hace tan fuera de lugar que se presente así. Yuri se presenta para este juego como alguna clase de personaje antagónico por así decirlo, la cual desde el principio se muestra como obsesionada con el protagonista. Tenemos en cuenta que este mod se basa plenamente en la ruta de Natsuki, lo cual se me hace fuera de lugar ya que para empezar Yuri casi al final de esta ruta se vuelve distante con el protagonista perdiendo el interés.
por lo que se me hace un poco un despropósito reiniciarlo así. Es un detalle pequeño pero influye bastante. Yuri tampoco es una obsesiva con el protagonista, al menos en el acto 1, ya que, sí. Aunque se sabe que puede apegarse con facilidad a las personas, tampoco va a ir ahí de obsesiva solo porque le ayudaron. Se siente un poco fuera de lugar el que se le deshumanice al momento de la muerte de Natsuki porque aunque sí se llevarán un poco de enemistad me parece que se sobreexageró esta característica. Casi no parece que se estuviera hablando del mismo personaje, teniendo en cuenta que el acto 2 nunca pasó. Mónica. Este definitivamente es un personaje confuso. Se da a medio entender que Mónica no es consciente de que se encuentra en una realidad virtual y digo medio porque a veces suele darse a entender que es consciente de algunos aspectos como lo puede ser el adivinar el intento de autoeliminación de Sayori, aunque se aclare que fue una exageración suena demasiado específico. Casi no parecen coincidencias y se siente muy forzado. Sayori. Es más que cualquier otro el personaje más ausente en la trama. Creo que de los personajes es el que más me gusta. Se quiebra en celos al ver al protagonista con Natsuki. Suele alejarse del mismo para así también alejar esos pensamientos horribles de su cabeza y aunque a veces siento que se pasaron un poquito con victimizar al personaje como por ejemplo la escena del hospital. Pero en lo que cabe es un personaje muy bueno y me atrevo a decir que de los personajes secundarios es el más interesante. Hablemos también de la música. Ok, voy a ser honesto. Este mod lo escuché con el volumen bajo por estar escuchando el OST de IGG. Sí, obviamente no voy a hablar en sí de la música ya que la mayoría de mods utilizan canciones provenientes de otros medios sin mencionar que no poseo un conocimiento súper profundo sobre teoría musical por lo que me limitaré a decir que es una buena selección de música y algunas canciones sí llegan a estar acorde al momento. Lo cual la verdad sí le da un poco más de fuerza a estas partes de la historia. Como puedo dar de ejemplo a la parte en la casa de Natsuki antes de rescatarla, eso sí fue un acierto a mi parecer. A veces pierde la oportunidad de colocar algunas canciones y suele tener unos cuantos silencios incómodos pero supongo que en general hizo un buen trabajo en este aspecto. Parte del mod. La verdad es que yo no soy de los mejores dibujantes que existen en la Tierra. Cometo mis errores y trato de aprender de ellos. Y tengo que aplaudir el hecho de que para este mod se hayan tomado la molestia de editar algunas de las imágenes para el mismo me parece de lo más alucinante. Si no eres un artista experimentado sí que la tendrás muy complicado. Aún así hay unos que otros problemas. Por ejemplo la imagen de Mónica y Yuri se ve horrible. Sí, aunque se ve algo convincente siento que para el momento se siente un poco cómico ver los ojos de Yuri. Son bastante pequeños y el cabello de Mónica aunque convincente tiene sus errores. Vuelvo a hablar de la cara de Yuri, está viendo en la dirección errónea por lo que su cara se ve algo mal. No tiene nada de malo aunque al menos en mi caso mato cualquier tipo de inmersión que el mod tuviese. Revisando los archivos del mod, me parece tan raro que para dibujar cochinadas sí se hayan tomado esfuerzo pero para algo tan importante no. Espera, pero, las escenas sexuales tienen justificación ya que son la punta de la relación entre los dos y sirve para reforzar la unión de los mismos. Sí, pero que no eso habría quedado más que claro con el hecho de que el protagonista le haya salvado la vida. O bueno, literalmente la historia en sí. La verdad es que es un mod con bastante potencial. Si se corrige algunas cosas puede ser una historia bastante buena. Pero me temo que de ser así no estaría escribiendo esto. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero te haya gustado y si tienes alguna opinión sobre el modo si crees que estuve mal en algo tienes libre la caja de comentarios para debatirlo siempre y cuando haya educación. Y sin más te invito a mi Twitter donde subo dibujos y publico cosas. Muchas gracias por ver y nos vemos próximamente. Y recuerden, el drama es interesante siempre y cuando se justifique. Well, don't you love me? The truth is that I love somebody else.
Como dato extra, hay 2 fondos sin usar. Uno del cuarto del prota en lo que parece ser el atardecer y otro del hospital de noche. ¿Quién sabe? A lo mejor iríamos a ver a Sayori en la noche.